La realidad nos interpela, Nos incomoda. nos problematiza, Desde el FDC creamos este espacio para dudar de lo que nos rodea, para desconfiar de lo obvio. para cuestionar todo. Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa. El podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Hola, bienvenidos a otra presentación de Vanguardia Educativa. En esta oportunidad volvemos a hablar de ESI, pero en este caso ESI en nuestra provincia y en nuestra institución. Bueno, nada, vamos a intentar hacer hincapié en los retos y en las posibilidades, en la potencialidad que tenemos para poder aplicar la ESI en contextos concretos, en este caso en el IFDC y en nuestra provincia. Y estamos acá con nuestro querido profesor Pedro Coco, pedagogo, responsable del taller de ESI en el IFDC San Luis. ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitar. No sé si están queridos. Ah. Queridos hasta que arrancan como la evaluación y todo eso, y ahí ya como Pasa. va menguando el cariño. Bueno, profe, queríamos arrancar esta entrevista preguntándote cómo es que a vos se te ocurrió arrancar a trabajar con la ESI, si hubo algo que te interpeló o te movilizó para llegar a tu carrera de pedagogo, orientarla, digamos, a especializarte y hacer una referencia en ESI como lo sos para los estudiantes del IFDC y para la comunidad. Bueno, un montón referente de sí, pero gracias. Sí, no, por ahí es como medio estaba trabajando, no me acuerdo bien el año, no sé si fue en el 2011 o en el 2012. En una organización social, trabajábamos apoyo escolar con chicos y chicas de sectores sociales populares de San Luis, y empiezan a surgir, empiezan a emerger dentro del grupo de apoyo escolar cuestiones que eran como muy necesarias abordar, desde métodos anticonceptivos hasta ciertas situaciones en las cuales, bueno, no importa, no voy a andar en las situaciones particulares. Digo, métodos anticonceptivos era una cuestión como media central porque no se estaban respetando los derechos, sobre todo de las chicas que iban a buscar a las salas de salud, un método adecuado y decidido, ¿no?, por las chicas. Entonces era como medio, bueno, mira, yo tengo acá la barrita esa hormonal, te pongo la barrita hormonal y nos vemos después. Y en realidad y ahí empezamos a trabajar en que ellas podían decidir qué hacer con su cuerpo y qué método era como el más adecuado para que pidieran estudios. Bueno, todas las problemáticas que se suelen suscitar a partir de que una persona de 14 años que empieza a tener vida sexual genital, le vamos a decir, es necesario que empiece con ciertos cuidados, pero con una autonomía corporal de empezar a decidir qué es lo que quiere meterse adentro del cuerpo, porque ahí está como la cuestión de la autonomía. Y ahí arranqué. Digo, empezamos con algunos talleres ahí en la casita cultural. Talleres muy pequeños, intervenciones como de verdad muy pequeñas. Y ahí empezamos y ahí no estaba, como obviamente no estaba solo, con un grupo de compañeros y compañeras muy grande que fuimos como ahondando y profundizando sobre la educación sexual integral y nos empezamos como a capacitar. Y ahí ya lo empecé como a arrastrar. Digo. Claro. Ahí arranqué y después ya no lo pude soltar. Claro, pero es algo que a vos te gusta, disfrutás dando las clases de ESI, te sentís como cómodo con el contenido, porque viste que hay docentes que muchas veces les cuesta abordar el contenido de la ESI. Sí, a mí me encanta. Claro. A mí me encanta dar clases. Claro. Además de que me gusta dar clases, la educación sexual integral a mí me parece que tiene una potencialidad en cuanto a que esto ha estado tan oculto o tan latente tantos años de no poder hablar de ciertas cuestiones que en un momento cuando empiezan a salir como ciertas palabras explotan un montón de experiencias, de opiniones, de valoraciones acerca de la sexualidad que para mí es una fiesta. Digo, claro. Un aula llena de gente opinando sobre sexualidad y hablando de sus propias experiencias, o opinando desde lo teórico, qué le parece el concepto de sexualidad, ya no visto solamente desde lo biológico, lo genital, sino ampliándolo a las identidades, a las creencias, a los valores, a lo económico. Eso tiene una potencia pedagógica que para mí no tienen muchas otras. Va a empezar a barrer los otros campos. No es que no tengan los otros campos potencia, pero a mí, justo, sexualidades, géneros y educación sexual integral, yo ahí encontré una beta que
la discusión fluye Claro. como permanentemente. Bueno, pero durante todos estos años, si bien ha sido lento, yo sé que no es fácil el camino, han habido un montón de cosas que se han podido hacer y hemos podido ir cambiando un poco la mirada sobre el tratamiento, digamos, de todos estos temas, especialmente en el IFDC. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos últimos años? Sí, yo empiezo en la segunda mitad del 2018 a trabajar en el IFDC, en todas las instituciones de resistencias. Digo, no vamos a decir Sí. que no hubo resistencias en el IFDC. Porque para en la trabajar, sociedad hay porque- resistencia, claro. Digo, y porque hoy siguen habiendo resistencias Claro. para trabajar ciertas temáticas dentro de las instituciones educativas, digo, no puntualmente el IFDC, sino todas las instituciones. Pero digo, el primer momento que cuando yo llego al IFDC, me acuerdo que llego y hacemos una actividad sobre identidades. Y invito a una compañera trans, a una compañera bi, digo, hacemos una intervención en el pasillo, leemos un poema de Susy Shock, y la verdad que no cayó muy bien, digo, había caras así como, ¿qué es esto? ¿Qué está Claro. Digo, pasando? ¿qué está pasando acá? Y digo, y que me parece que es saludable también que la gente pase y vea algo novedoso, algo raro, entre comillas. Algunos y algunas se acercaron, otros no quisieron saber absolutamente nada. De esa actividad a hoy hay una distancia enorme, y lo sabemos a partir de las jornadas de erradicación de la un violencia. antecedente sería, claro. Claro, digo, desde esta pequeña porción de haber hecho una pequeña intervención donde se habrán quedado 10 personas, el año pasado tuvimos una jornada a la que asistieron más de 300, Sí, ponele, 400 personas. más de 300 personas, muchísimas docentes comprometidas dando talleres de diversas disciplinas relacionándolo con lo que tiene que ver con la teoría con la teoría de género de los feminismos. Digo, como que el abordaje dentro del aula también está siendo como bastante distinto, porque los chicos y las chicas, al ver que hay movimiento institucional en torno a la temática, hace que sea mucho más visible, mucho más amigable, porque el cuestionamiento no solamente es dentro del aula, sino que ahora el cuestionamiento está dentro de lo institucional. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un testimonio de una estudiante del IFDC que nos va a compartir un poco qué significa la ESI para ella. Mi nombre es Camila, tengo 32 años. Para mí la ESI significa abrir una puerta para el autoconocimiento y para poder establecer relaciones o vínculos con el resto de las personas de manera sana, de manera empática, de manera respetuosa. Mi experiencia como alumna en la escuela secundaria, la ESI, bueno, que en realidad no había ESI, yo terminé la escuela en el año 2006, recién se estaba sancionando la ley, pero la educación sexual que teníamos estaba orientada de manera biologicista, o sea, se hablaba de las enfermedades, y como iba a una escuela católica, desde un lugar muy culpógeno de la sexualidad. Y nada más enfocada a la sexualidad desde lo coitocentrista, no una sexualidad integral o amplia, pensándola como un aspecto que nos acompaña durante toda la vida, desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Bueno, en las instituciones de educación superior, bueno, también desde un lugar muy, muy biologicista, no desde una perspectiva abarcativa y transversal, sino hablar de sexualidad en esos términos, en los términos sexuales y nada más. Y bueno, mi propuesta en relación a qué haría yo como futura docente, bueno, primero que nada formarme en perspectiva de género, formarme en la ESI y tratar de llevar al aula justamente esto, pensar en la sexualidad o a la ESI de manera transversal, que abarque a todas las temáticas o en lo posible a todas las temáticas, que podamos hablar de
de perspectiva de género, que podamos hablar de la importancia de la diversidad y del respeto a la diversidad, que podamos pensar las desigualdades entre los géneros, que podamos hablar de techo de cristal. Bueno, hay un montón de temas que pueda llegar a abordar la ESI para fomentar una educación igualitaria, para que seamos ciudadanos y ciudadanas mucho más equitativos e igualitarios en cuanto a derechos. Bueno, súper completa la respuesta de Cami, pero en tu opinión, ¿vos qué opinás sobre esta idea de que la ESI es abarcativa, que abre puertas para el autoconocimiento y para el establecimiento de relaciones sanas, empáticas, solidarias con otras personas? Sí, yo comparto mucho de la opinión de Cami. Lo que sí me parece que yo pondría como el peso en relación a la construcción del otro, del vínculo con los otros y con las otras. Porque digo, para mí el planteo epistemológico que tiene educación sexual integral tiene que ver con un nuevo programa ético. Y construir un nuevo programa ético implica reconstruir los vínculos que establecemos con los otros y con las otras. Para eso, obviamente, hay que tener como cierto autoconocimiento, pero yo no creo que sea el autoconocimiento uno de los elementos que podemos llevar al aula. ¿Por qué? Porque no comparto yo las herramientas que ese enfoque preciso tiene acerca de la sexualidad. Digo, ese sería como un enfoque más ligado como a lo sexológico, como disciplina de la psicología. A mí me parece que, y sería abordar la sexualidad desde lo terapéutico. Claro. Digo, que ahí sí sería como una cuestión como más individual. Ahora bien, lo que nosotras con las compañeras en el IFEDC, el equipo de ESI, lo que trabajamos en la asignatura va a tener que ver más con un enfoque de género, un enfoque integral en el cual no quede solo reducido a las identidades particulares, sino que siempre se tenga en cuenta la construcción social, la construcción cultural, el vínculo con los otros y con las otras, y sobre todo no desde una lógica del respeto, sino del reconocimiento, que es un cambio de paradigma para mí en relación a, sobre todo cuando hablamos de diversidades o disidencias sexuales. La idea no es la inclusión dentro de la institución educativa sino que es la transformación de la institución educativa para recibir a. Digo, que son como, es pararse en un lugar o pararse en otro, y que tiene ahí sus dificultades y que tiene ahí su forma de abordar lo distinto, lo diverso o lo raro, si le queremos poner como en ese sentido. Claro, por ahí entonces viene, digamos, el abordaje que se propone desde el taller de ESI de poder transversalizar los contenidos, pero además, tiene que ver con el ejercicio docente dentro del aula para con esos estudiantes. Yo docente, autoridad de alguna manera, se tiene que repensar la autoridad del docente dentro del aula, y además se tiene que repensar el contenido, el abordaje del contenido. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en mis clases, parte de la bibliografía ha cambiado desde la incorporación del docente de la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, o hacer notar que, por ejemplo, no teníamos autoras mujeres, o, por ejemplo, empezar a incorporar autoras mujeres a la bibliografía. Entonces, yo quería un poco preguntarte eso, ¿cómo se transversaliza la ESI? Sí. Antes de llegar a la transversalización, esto de la perspectiva de género lo que me permite es no solamente incorporar autoras mujeres, claro, porque a mí me parece que esa es la superficie. Claro. Ese es como el primer nivel de problematización que podemos tener. ¿Qué pasa? Que todos los autores son varones. ¿Qué pasa? Que el 25 de mayo solo se nombran varones y no se nombran a mujeres que han tenido un rol político importantísimo en la construcción del Estado-Nación, y no porque hayan tomado una espada, que las hay, sino la situación de propagación de las ideas políticas en las fiestas de Alcurnia, porque de algún lado salía la plata para hacer las cuestiones, Entonces, no se reconoce su lugar. Entonces, incluir autoras mujeres no garantiza una perspectiva de género. Es un primer nivel de problematización. Ahora, empezar a problematizar los significados que tienen ciertos contenidos que desde las teorías de género están masculinizados,
que hay un autor, Derrida le dice el falogocentrismo, ¿no? Estos significados que rondan solo alrededor de lo que se reconoce, se interpreta como masculino. Digo, ese sería como romper otro nivel más donde el significado esté puesto en cuestión y no solamente el genital, digo, claro, o la división binomial del género, si es varón o si es mujer. Porque si no entramos como en la eterna discusión si un varón puede problematizar ciertas cosas o solamente lo pueden hacer las mujeres, o si tenés una orientación sexual diferente a la heterosexual, sí o sí estás como totalmente deconstruido, cuando en realidad todos y todas vivimos dentro de un mismo sistema y dentro de los márgenes de inteligibilidad de lo que puedo comprender de esta realidad son los mismos, digo, claro. Y los procesos de deconstrucción son colectivos, nunca individuales. Bien. En relación a la transversalización, sí, va a hablar un montón, la verdad. En relación a la transversalización, digo que es como la propuesta política, o en realidad la propuesta político-pedagógica de la educación sexual integral. También si la tengo que pensar, la pensaría también como en 3 niveles como distintos y que apuntan como a cuestiones distintas. Uno va a tener que ver con talleres específicos que pueden ser necesarios dentro de las instituciones educativas, no solamente hablo de la superior, sino primaria y secundaria, donde se aborden ciertas problemáticas de emergente. Claro. Digo, no llevar yo y digo, bueno, la hoy vamos a necesidad de trabajar. los chicos y las chicas dentro de la institución, no solamente dentro del aula, digamos. Exactamente, y siempre que las pensemos así, desde mi punto de vista, es no como medidas de resarcimiento, sino como medidas preventivas. Claro. Promoción de derechos. Claro. No que pase que si en una escuela... Digo que no, digo que... No, esto no lo voy a decir. Bien. En un segundo nivel de problematización, lo que podríamos plantear es la transversalización dentro de las asignaturas o dentro del contenido escolar, que ahí lleva como un proceso, digo, como muy grande, porque no solamente hay que revisar mi asignatura, mi campo en particular, sino empezar a problematizar las cuestiones que tienen los otros campos del saber. Claro. Donde empezamos a tener que, digo, donde la respuesta ahí, o la respuesta pedagógica ahí es la transdisciplina. Claro. Digo, no me puedo pensar más como parcela de conocimiento cerrado, sino que tengo que empezar a entablar relaciones con las otras áreas de conocimiento que obviamente relaciones hay. Digo. Claro. Y en un nivel como mucho más amplio y macro, como proyecto político dentro de la institución escolar, donde ahí no solamente es la responsabilidad del docente o de la docente de transversalizar con su contenido, sino que la institución se hace cargo de la transversalización de educación sexual integral en los actos, en los escritos, en las carteleras, en los espacios de recreación, en las jornadas que ofrece. Digo, ahí es donde se ve una decisión institucional con todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahí va a haber una direccionalidad. Y una direccionalidad no quiere decir una sola persona diciendo qué se tiene que hacer sobre educación sexual integral, sino una dirección hacia la cual hay que llegar que como comunidad. Como comunidad, pero que desde educación sexual integral es promover derechos, garantizar derechos y una ciudadanía crítica. Claro. Porque si otro de los objetivos que tiene educación sexual integral es construir una ciudadanía sustantiva, una ciudadanía sexual, le podemos decir, que se haga cargo de las problemáticas de la época y que pueda, vamos a ponerlo entre comillas, solucionar todo aquello que antes no estuvo funcionando, porque claramente si algo hicieron estas legislaciones de las cuales hoy podemos hablar, como educación sexual integral, el matrimonio igualitario, la ley de parto responsable, digo, como todas estas legislaciones, la ley de violencia contra las mujeres, han venido a poner de manifiesto que hay grandes problemáticas sociales, hay grandes desigualdades sociales y que necesitamos que los chicos, las chicas y les chiques sepan sobre esto. No, bueno, y que es lo que pasa, creo, permanentemente, el tema de que uno piensa en educación sexual integral como un tema, un contenido muy pequeño, y cuando te pones a pensarlo, todo tiene que ver con esto, todo está relacionado y tiene que salir del plano individual claramente hasta transformarse en un plano comunitario, colectivo, ¿no es cierto? Dentro de la institución hasta dentro de la comunidad misma, la comunidad de padres, de tutores, de lo que se acerca a las escuelas y acompañan estos procesos educativos, ¿no? Sería como el gran reto que tenemos al frente, o qué otro pensás que puede ser un reto para lo que es exactamente la ESI en educación superior.
En educación superior, y el gran reto para mí en educación superior es empezar a hacer que toda la comunidad de educación superior trabaje educación sexual integral. Digo, porque en un momento, o es lo que yo creo, en algún momento, no solamente se tiene que trabajar educación sexual integral dentro del espacio específico de educación sexual integral, sino que lo que se tiene que hacer es trabajar dentro de los demás espacios, digo, que haya una transversalización real en los otros espacios disciplinares, digo, porque ahí, porque en el taller de ESI lo que hacemos es problematizar, digo. En los otros espacios, lo que se podría hacer como potencialidad es empezar a pensar vestigios de cómo transversalizar, cómo este tema de ciencias políticas tiene relación con la desigualdad de género, cómo este tema de primaria se puede abordar promoviendo derechos. Digo, ahí es donde hace el ejercicio, porque educación sexual integral, si nos ponemos a pensar, tiene un espacio reducido. Sí. Digo, como que se hace con lo que se tiene y con lo que se puede. Ni siquiera lo tiene, digamos, lo que empeora la situación en algún sentido, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto también de asumir la responsabilidad ética y moral de todos los actores de los procesos educativos para poder empezar a pensar y deconstruirnos y construirnos en estas nuevas realidades, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Sí, y política pública. Claro. Digo, porque ahí tiene que haber política pública que garantice que aquellos, por ejemplo, las referentes de educación sexual integral tengan como espacios pedagógicos en los cuales puedan trabajar con la escuela. Digo, esto salió en la 340/18, en la resolución del Consejo Federal en el 2018, cuando se decide que haya referentes escolares, pero no se destina como un horario específico. Digo, son docentes que lo hacen por voluntad y por compromiso, Claro, pero al no mismo tienen tiempo un tienen apercibimiento, por eso no cobran nada. no cobran nada, pero digo, tenés que estar analizándole las planificaciones a tus propios compañeros de trabajo. Claro. Digo, como que Es no debe difícil ser también. no debe ser una situación fácil, porque vos tenés que exponerte como, más allá de que tengas algún tipo de respaldo institucional, vos solo te tenés que exponer frente a Claro. tus compañeros en relación a decirle, mirá, esto me parece que... Digo, como hay situaciones en las cuales creo que para que se haga realidad la implementación se necesitan no equipos técnicos, sino equipos que puedan trabajar a la par con los docentes y las docentes en las escuelas, y yo acá vendo, pero digo, pedagogos, digo, porque esa es la función de un pedagogo, digo, estar en el lugar y pensar pedagógicamente cómo hacer para articular todo esto que parece que fueran compartimientos estancos, cuando en realidad hay una gran confluencia. Digo, no es que están separados. Serla, sí, Claro. de hecho. En sintonía con esto viene también las jornadas de prevención, ¿no? Que se llevan adelante en el IFEDC, que además ha dado que hablar desde que se hizo la primera vez hasta la del año pasado, y esperemos que este año también de qué hablar, ¿no? Que hay que hablar que bien. Bien, y también Bien. porque, también digo, las críticas siempre suman, si molesta, interpelan, a mí me parece que está bien. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en las jornadas? ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Vos notás alguna diferencia en la comunidad con relación a las jornadas, al impacto que tuvo en su primera vez con lo que pasó el año pasado, con un montón de gente participando y con un montón de gente que va específicamente al IFEDC a participar de la jornada también? Sí. No podría como establecer comparación. ¿Por qué? Porque una fue presencial y la Claro. otra fue Claro. virtual. Sí, nos agarró Entonces, plena claro, pandemia. Claro, Fue ahí, horrible. claro, ahí es como difícil hacer como la comparación. Yo creo que todas han tenido como ciertos condimentos. Digo, como vos decís, la primera fue una explosión, porque digo, no se había hecho la educación superior no había hecho una jornada de ese estilo. Y la llenamos de talleres, que yo estoy re orgulloso, que con mis compañeras trabajamos un montón y se llenó de talleres eso, invitamos gente de otros lugares, del Poder Judicial, hubieron ahí como varios movimientos, y hubo montado también obras artísticas, que fue como el gran problema que tuvimos. El arte siempre. El arte ahí disruptivo. Hasta hoy irrumpiendo tenemos, claro. el escenario. Que me parece que estuvo bueno, digo, porque para mí eso también hizo conocer como la jornada. Nos criticaron tanto y al final se dieron cuenta de que era mentira todo lo que habían estado difundiendo, que a mí me parece que fue una monedita para nosotros, digo. Claro. Pero digo, si yo lo tengo que comparar en crecimiento, a mí me parece que crecimos en cuanto que en la última jornada lo que pudimos ofrecer fue trabajo disciplinario específico en relación al tema. Que digo, que a mí me parece interesante, no es necesariamente algo que se recomiende de las jornadas, pero a mí me parece interesante porque sí se recomienda, por ejemplo, en la Ley Micaela. Claro. Hay un apartado en la Ley Micaela muy lejos que dice las universidades, nosotros somos educación superior, para mí entramos ahí,
dice, hay que trabajar, hay que capacitar, hay que empezar a integrar temáticas sobre violencia de género, violencia hacia las mujeres, cis, trans, dentro de las currículas. Claro. Porque ahí se dan los procesos de sensibilización y porque van a ser profesionales que después pueden transmitir esa sensibilización y esa problematización acerca de la temática. Entonces, me parece que en la última jornada lo más bonito que tuvimos, que pudimos como construir con las chicas, fue eso. Fue talleres específicos donde distintas profesionales de nuestro propio instituto pudieron ahí como construir con otros y con otras herramientas para abordar en el aula una temática que puede ser muy pesada de abordar. Y esto da cuenta también de la formación que están adquiriendo todos los docentes, en este caso del FDC, pero en general son muchos los interesados en la temática, que se están formando con diplomaturas, con distintos cursos de posgrado, con carreras de posgrado, que creo que también suma mucho en el sentido de que la formación y el bagaje teórico acompaña estos procesos de cambio que se requieren después en el campo práctico, ¿verdad? Para que vayan aunados y puedan hacerse con algún tipo de planificación estratégica, porque si no, seguimos en el plano de las buenas intenciones. Vamos a escuchar ahora un audio también, en este caso es la licenciada de Psicología Araceli Saad, que nos acompaña está trabajando con nosotros en el postítulo de Educación Sexual Integral y nos acompaña con un audio sobre alguna problemática que le interesa de su tesis. Bueno, me parece que los procesos de construcción de las identidades LGBTIQ+, emergen y se están visibilizando en todas las instituciones educativas cada vez más, y que son sus integrantes quienes deben brindar las herramientas necesarias para acompañar estos procesos, ¿no? Entendiendo a la escuela y el acceso a la educación como un derecho básico de las personas, como un aspecto fundamental del desarrollo humano integral que posibilita el cambio social y el acceso a una mejor calidad de vida, la autonomía, ¿no? Y entendiendo también el acceso a la educación como un determinante social de la salud entendida de manera integral como una síntesis de una multiplicidad de procesos que no solo abarcan aspectos y determinantes biológicos, psicológicos, sino también sociales, culturales, políticos, ¿no? Y en este sentido es importante tener en cuenta que la escuela, la institución educativa como espacio de convivencia formal e informal, es uno de los primeros espacios fuera del ámbito familiar en donde se expresa muchas veces la identidad de género autopercibida, la orientación afectivo-sexual, y que el hecho de que las personas vivan situaciones de violencia y discriminación en estas instituciones educativas son los motivos principales por los cuales terminan desertando, ¿no? Y que esta dinámica expulsiva, muchas veces del sistema educativo, termina por traducirse en exclusión laboral, condicionando luego sus posibilidades en términos de inclusión social. Creo que actualmente el reto institucional tiene que ver con poder brindar el espacio de educación y de reconocimiento a estas identidades, ¿no? Poder ir incluyendo medidas que las visibilicen, tanto en lo curricular como en la vida institucional, desnaturalizando todo tipo de situaciones de discriminación y violencia hacia las personas del colectivo LGBTIQ+. Y me parece que es necesario generar estrategias y acciones claras que propicien el respeto y la valoración de esta disidencia, de esta diversidad, como algo positivo. Bueno, re interesante. Ahora lo que se me ocurre con el audio de Araceli es empezar a pensar que es una demanda y una necesidad existente, digamos, la ESI dentro de las instituciones educativas, porque realmente lo que está sucediendo es que estamos dejando afuera a personas que tienen derecho al acceso a la salud, a la educación. Tal vez este sea el impedimento principal, digamos, y la obligación o el deber que tenemos como protagonistas, actores en el espacio educativo. ¿Vos qué pensás con relación a esto? Teniendo en cuenta también, digo, que la gran tasa de mortalidad que tienen, por ejemplo, el colectivo trans, que es un colectivo que inicialmente es excluido de la escuela. Muchos se van de la institución educativa a los 13, 14 años
Y me parece que es algo que tanto estudiantes del IFEDC como los docentes tenemos que empezar a pensar con relación a esta problemática. Uh-huh. Sí, yo comparto como todo lo que dijo Ara, y me quedé pensando en el audio también de Cami y esta cuestión de volver todo el tiempo sobre uno mismo, una misma, para poder ir desandando esta trama, estos aprendizajes en relación a los géneros y a las sexualidades que son necesarios para después poder problematizar cosas dentro del aula. Capaz que eso estaba diciendo Cami con autoconocimiento. Sí, porque me quedé pensando como en eso y lo sumo a lo de Lara. Me parece que era esa, como esta capacidad de doblarse sobre uno mismo y empezar a revisar de qué forma nos vamos constituyendo también como docentes y dónde se asienta por ahí la autoridad pedagógica. Claro. Sí, que me parece que eso también es interesante para trabajar en educación sexual integral. Pero digo, en relación a la comunidad LGBTIQA+, o la disidencia sexual, para mí la pregunta sería, ¿por qué esas identidades se transforman en un problema dentro de la escuela? ¿Cuál es el problema? ¿Es la identidad o es la escuela? Digamos, ahí estaría como claro, deberíamos empezar a cambiar el eje. El problema es la institución y quienes conformamos la institución, digamos. ¿Qué pasa? Que en la institución no estamos siendo capaces, y ahí como que me incluyo por ser parte del IFES, no estamos siendo capaces de dejar que otras experiencias entren dentro de la escuela. Sí. ¿Cómo haces para que dentro del aula haya una polifonía de voces suficientes que representen a las distintas expresiones identitarias? Digo, porque lo que estamos pidiendo también es difícil. Digo, yo no voy a decir, no, se hace así, porque no lo sé. Digo, todo lo que está pasando. Sí, en algún sentido, no, en algún sentido, porque lo que estamos hablando, por ejemplo, de esta disidencia sexual y todo lo demás, nos ha pasado que administrativamente tenemos dificultades o problemas con ciertas personas que no pueden acceder a los legajos, a los papeles o a completar los formularios como corresponden, porque ni siquiera la ley los termina de reconocer. Administrativamente es difícil hacerlo, claro. Entonces digo, el camino es re largo, porque no solamente incluye el acto de enseñanza-aprendizaje en sí mismo, sino que tiene que ver con otro montón de cuestiones que también nos están coartando muchos sentidos, porque por ahí no es solamente que los aceptemos porque queremos aceptarlos, sino que hay otras cuestiones que lo impiden. Sí, es que hay que abrir un camino que no está construido desde cero. Por eso, pero la institución lo que tiene que hacer es tomar decisiones políticas. Claro. Digo, vos no podés no acceder a poner en el registro el nombre autopercibido de una persona porque pasa lo que acaba de decirla. Me voy. Si a mí no me reconocen en mi identidad, ¿yo qué hago? Me voy, si no me están respetando. Digo, y me parece que es la respuesta más sana del mundo. Cuando una persona trans va a una escuela y no la quieren nombrar por su propio nombre, perdón, no la nombran por su identidad autopercibida, obviamente implica que escape de esa situación de desigualdad y de marginación. Digo, sí es necesario que hayan como procesos formativos y procesos de reflexión dentro de las instituciones educativas para que justo hablábamos antes de entrar, no para incluir, digo, a mí no me parece, no me gusta el paradigma, es una cuestión personal igual, no me gusta el paradigma de la inclusión, yo no tengo que incluir a nadie, la institución se tiene que transformar, porque también si nos ponemos a ver en la lógica del conocimiento, hoy muchas personas trans, Marlene Guayar puede ser un ejemplo, nos están enseñando que la lógica de construcción del conocimiento tiene que ver también con una heterosexualidad obligatoria o una identidad cis. Digo, y me parece que es interesante empezar a escuchar, para después irrumpir. Porque lo que hay que hacer es irrumpir, romper y volver a armar. Digo, yo sé, dificilísimo, sí, pero es necesario, porque si nos ponemos a pensar en el daño que causa la expulsión permanente de muchas personas, porque no solamente estamos hablando de las personas trans, las personas no binarias también terminan excluidas, y muchas personas que no tienen el reconocimiento binomial, cualquier persona que no entre dentro de lo binomial cis heterosexual, termina siendo muchas veces, no vamos a decir que siempre, muchas veces excluido del sistema educativo y tomando atajos en relación a, y como dijo recién Gaby, terminás construyendo una vida con lo que podés y con lo que tenés. Yo no voy a decir que está mal construirlo por fuera de las instituciones. Me encanta que la gente construya su vida fuera de la institución. Pero no debería. No necesariamente tiene que tener el derecho de hacerlo. Exactamente. Después, hay derecho adquirido en relación a poder transitar una trayectoria libre dentro de los sistemas educativos,
desde jardín hasta los niveles superiores, digo. Qué bien nos haría como sociedad, digo, que empezara a haber emergencias de profesionales con otras identidades que no necesariamente sean las identidades binomiales masculina y femenina. Sí. Digo, te rompería la cabeza, digo, tener una... Podrían, tal vez, digo, irrumpir en la institución educativa. Eso es una... No la tenemos que responder, lo podemos dejar abierta la pregunta. Capítulo. No, pero bueno, yo creo que va a pasar eventualmente. O sea, lo que viene ocurriendo es que por ahí los procesos no son lo rápido que uno piensa, con el dinamismo que uno espera que se hagan. Pero bueno, si uno se pone a pensarlo, por ejemplo, yo hace muchos años que he dado de clase y todo lo demás, y hace 10 años un estudiante que tuviese otro tipo de otro género no lo planteaba. O sea, claro. Yo he tenido gente que estaba llamando por su nombre masculino, mientras claramente estaba vestido de mujer, por ejemplo, ¿entendí? Claro. Y no lo planteaban, no decían, profe, le quiero explicar una cosa, No, nada, silencio, que se reproduce y permite que se sigan consagrando estos sistemas exclusivos. Claro, pero ahí no, la responsabilidad no es de la persona que se tuvo que silenciar para poder transitar, sino de una comunidad que obliga a otro o a otra a estar silenciada. Digo, porque te obligan a estar silenciada, porque pero escapar de la norma implica señalamiento permanente. Y claro. Hoy ya tenemos todas estas cosas que nos permiten pensarnos y pensar las instituciones de otra manera. Claro, sin duda alguna, digo, ahí reconocer lo que ha implicado, por ejemplo, la sanción en contra de las violencias de género, el matrimonio igualitario, que creo que que en ese momento fueron un antecedente importantísimo para la sociedad que hoy construimos, pero que sin duda alguna, necesitamos nuevos marcos, no solamente legales o regulatorios, sino, mentales. Mentales, claro, empezar a pensar la realidad un poco diferente, y creo que este capítulo y este podcast y el capítulo anterior tienen que ver con eso, con poder proporcionarles a la comunidad del IFEDC primero y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en San Luis y en otros lugares, otras cosas distintas con relación a la ESI, con relación al ejercicio educativo, con relación al ejercicio docente. Sí, por eso yo digo, como digo, porque nos fuimos, pero objetivo central de la educación superior es establecer mecanismos de formación y de reflexión permanente para que, por ejemplo, estos casos de exclusión permanente no sigan sucediendo, sino que la institución pueda establecer o puede en realidad reflexionar permanentemente y darse cuenta que la modificación de un papel no hace a la vida institucional, pero que una persona se vaya sí hace a la vida institucional y hace a la vida de esa persona. Exactamente. Bueno, como siempre, es sumamente interesante todo lo que has dicho, así es que queremos agradecerte, realmente es muy importante lo que haces en el IFEDC y la propuesta de haber venido aquí con nosotros también, así es que muchísimas gracias, Pedro, espero que volvamos a encontrarnos siempre, así es que de esta manera vamos a dar por cerrado entonces un capítulo más de Vanguardia Educativa. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.